Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le he pedido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice: busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí. No rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor.
Estoy aquí, dispuesta estoy, vengo a ofrecerte mi adoración. Digno eres tú, oh fiel Señor, digno de todo el honor. Recibe Dios nuestra adoración, recibe todo el honor, mi Jesús. Digno eres tú, oh fiel Señor, digno de todo el honor, mi Jesús. Solo ante ti, Jesús, Solo ante ti damos hoy adoración. adoración. Santo, 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 digno, 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 Rey del universo, damos honor, todo el honor. Recibe Dios nuestra adoración, recibe todo el honor, mi Jesús. Digno eres tú, oh fiel Señor, digno de todo el honor, mi Jesús. Solo ante ti, Jesús, damos hoy adoración. Hola, ¿cómo están? Qué gusto de verdad para mí poder compartir en este tiempo con ustedes. Hoy tuvimos algo particular y es que en cada uno de esos cantos a los que usted le puso mucha atención y que adoró y alabó al Señor son tomados de salmos. Y es que precisamente el día de hoy vamos a dar una introducción a este libro tan maravilloso, esta compilación de libros tan maravilloso que son los salmos. Quiero iniciar leyendo este salmo, el 145 del 1 al 7, y dice así: Te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre, todos los días te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza, su grandeza es insondable. Cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. Se hablará del poder de tus portentos, y yo anunciaré la grandeza de tus obras. Se proclamará la memoria de tu inmensa bondad, y se cantará con júbilo tu victoria. Después de meditar en estos versículos de los Salmos, yo quisiera compartirles algo que me sucedió hace unos días. Tengo una amiga que siempre me llama para saber cómo estoy, es un tesoro que Dios me ha dado, siempre está pendiente. Y me preguntaba cómo estaba, cómo había hecho estas últimas semanas. Y bueno, yo le compartía que precisamente en estos últimos meses he tenido mucho trabajo, he estado muy ocupada, realmente me ha consumido bastante y que estaba un poquito cansada. Sin embargo, en medio de mi queja, por llamarlo de alguna manera, o de mi desahogo con esta amiga, Dios me dio algo maravilloso, algo muy lindo que atesoro en mi corazón. Y es que Dios conoce tanto el corazón del ser humano, sus emociones,
lo que le angustia, las cosas que alegran el corazón de las personas, que se preocupó por dejarnos una compilación de libros que precisamente externan eso, el sentir del alma de las personas. Y precisamente hablo del libro de los Salmos, donde Dios se preocupó de darnos a conocer a quién debemos acudir cuando tenemos una queja, cuando estamos enojados, cuando algo nos duele mucho, y es a Él precisamente, y eso es lo que nos muestra el libro de los Salmos. En mi caso particular siempre me ha parecido un libro muy lindo. Yo pensaba que todo lo que estaba en los Salmos era palabra de Dios para mí. Sin embargo, con el pasar del tiempo he ido descubriendo que los Salmos son expresiones del alma de personas y de comunidades hacia Dios, donde se recuerda quién es Dios y que Él es el digno de toda la alabanza. También nos recuerdan los Salmos que Dios es poderoso, que ese es el Dios en el que nosotros creemos, la fidelidad de Dios y su amor y misericordia también. A diferencia de otros libros bíblicos, los Salmos son muy personales. Están llenos de mucha riqueza y enseñanza, pero son salmos que expresan, como ya lo mencioné, lo que está en el alma, ¿verdad?, de las personas. Lo que los autores de los salmos desean expresar desde su experiencia. No quiere decir que lo que ellos experimentaron en el momento que escribieron los salmos es lo que a nosotros nos va a suceder, sino que están contando cómo fue su experiencia. Y eso es algo interesante que tienen los salmos. Sin embargo, también los salmos, por esa riqueza que tienen de que son expresiones del corazón, también nos ayudan a entender cómo es nuestra relación con Dios, esa cercanía que tenemos con Dios y cómo cultivar una relación con Dios. Nos ayudan son como una guía para orar y alabar al Señor. También cuando vamos a los salmos, estamos entrando en el santuario de Dios. Es un lugar muy especial donde nos encontramos con el Señor también y donde podemos disfrutar de la comunión con el Padre. Los salmos, como les decía, son usados por Dios para enseñar, para estimular, para guiar en la adoración del pueblo. También eran usados en aquel momento, en la antigüedad, para socializar el sentir de un pueblo. Y era algo muy bonito porque las nuevas generaciones aprendían de las experiencias pasadas de sus padres, de sus abuelos, de todo ese tiempo, esas victorias con el Señor. Las nuevas generaciones se apropiaban a través de estos himnos o cantos o salterio, como se le llama también al libro de los Salmos. Por lo tanto, los Salmos no son una literatura inerte, muerta, un libro de poesía solamente nada más, sino que son verdades, son experiencias que vivió un pueblo, que vivieron personas con Dios y que por eso merecen la pena pasarlas de una generación a otra. También esas generaciones aprendían acerca de tener paz en medio de una tribulación, aprendían a tener esperanza en Dios porque ya conocían cómo se había comportado Dios con otras generaciones. Acerca de la formación de los salmos, ¿cómo se conformaron? Bueno, los salmos son una colección de varios libros, no es un solo libro, lo conforman 5 libros, ahorita vamos a hablar de eso. Y fue un proceso de muchos siglos para conformarlo, no se hizo, ¿verdad? Esos 5 libros no se hicieron seguidos, sino que se hicieron en tiempos muy distintos. También muchos otros pueblos antiguos, como los egipcios o los babilonios, también usaban este tipo de poesía, cantos o himnos, pero desarrollaron otras artes. Sin embargo, los hebreos, el pueblo hebreo, desarrolló más los himnos y dejaron de lado el drama, por ejemplo, porque estaba relacionado con el paganismo. Entonces, el pueblo judío no desarrolló mucho esta arte. Sin embargo, sí pusieron todo su empeño y pusieron todo su arte, toda esa esencia de lo que había en el alma de ellos, toda esa creatividad en conformar 5 libros que hoy día tenemos, ¿verdad? Conforman los salmos que nosotros conocemos. Se piensan que los salmos se cantaban desde mucho más de 1000 años antes de Jesucristo y también en el tiempo del cautiverio y después del cautiverio babilónico.
A lo largo del Antiguo Testamento también se encuentran otros cantos poéticos que no están necesariamente en los Salmos. Algunos son de Moisés y se encuentran, ¿verdad?, también en el libro de los Jueces o en Segunda de Samuel, por decir un par de ejemplos. ¿Qué influencia tienen los Salmos? Pues muchísima, ¿verdad? Son libros que pueden tener más de 3.000 años de antigüedad y sin embargo hoy día los disfrutamos, hoy día los usamos, hoy día los cantamos y es maravilloso la influencia que tiene hasta el día de hoy. Y es que precisamente muestran cómo es el ser humano y sus luchas diarias, sus luchas cotidianas. Por eso a mí me gusta muchísimo, porque me enseña verdaderamente que Dios inspiró el libro de los Salmos para traernos también esperanza el día de hoy y durante todas las épocas también. Aunque los Salmos traten de temas cotidianos del ser humano, no son antropocéntricos, no se centran en el ser humano, son completamente teocéntricos. Dios es el centro de esa alabanza y de esa adoración, y eso es maravilloso. ¿Quién escribió los Salmos? Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí sí. Yo creía que los Salmos eran escritos por David. Todos los Salmos los había escrito David. Poco a poco fui descubriendo que habían otros autores, pero es difícil tener con certeza quiénes son los autores exactos de algunos salmos. Sí se sabe, por ejemplo, que David escribió 77 salmos, por ejemplo, y casi todos están en la primera parte de la compilación de los salmos, pero hay muchos otros autores. Algunos son Moisés, los hijos de Coré y los hijos de Asaf, que Coré y Asaf no eran personas, sino que eran como escuelas, por decirlo de alguna manera, como grupos que se especializaban en este tipo de poesía. A veces cuando leemos en los Salmos que dice al inicio de David o le David, como dice originalmente, a veces podemos pensar que por decir eso es de David. Sin embargo, con el tiempo, algunas personas estudiosas de los Salmos descubrieron que este tipo de frase también se podía utilizar como respeto a David, como un salmo en honor a David, por llamarlo de alguna forma. Entonces no necesariamente es un salmo de David. Por eso es que hasta el día de hoy no se ha determinado con exactitud la autoría de todos, absolutamente todos los salmos. Les decía hace un momento que los salmos están conformados por 5 libros. El primero incluye los salmos del 1 al 41. El segundo libro conforma todos los salmos desde el 42 al 72. Y el tercer libro de los salmos 73 al 89. El cuarto lo conforman de los salmos 90 al 106 y el quinto libro incluye del 107 al 150. Por eso se llama una colección de colecciones. Todos estos 5 libros conforman el Salterio. ¿Qué características tenía esta poesía hebrea? Bueno, muchísimas. Sin embargo, voy a mencionar algunas. Por ejemplo, el paralelismo, que es una forma de interpretar también los salmos, y los estudiosos, las personas que han durante muchos años estudiado la forma de redacción de los salmos, las figuras literarias y todo lo que componen, bueno, descubrieron que existe un paralelismo, por lo menos 3 tipos. ¿Qué significa esto? Bueno, que normalmente están escritos en 2 frases y a veces la segunda refuerza la primera, a veces la segunda añade algo más a la primera o a veces contesta lo que está en la primera. Por ejemplo, el paralelismo sinónimo es cuando la segunda oración refuerza lo que dice la primera. Y veamos un ejemplo, un par de ejemplos. El primero está en el Salmo 2.4, aunque hay muchísimos más, pero solamente voy a mencionar 2. Dice, el que habita en los cielos se reirá. Y la segunda oración dice, el Señor se burlará de ellos. Es como reforzando lo que dice la primera. Luego el Salmo 8.4 dice, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y la segunda frase dice, y el Hijo del Hombre para que lo visites. El siguiente paralelismo es el sintético, que lo que hace es repetir el mismo concepto, pero añade una segunda frase
agrega algo más, un contenido adicional, o contesta a la primera oración. Por ejemplo, veamos el Salmo 119:9, que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es una respuesta a esa pregunta. También dice el Salmo 19:8, los preceptos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Y la segunda frase dice: el mandamiento de Jehová es puro, alumbra los ojos. Está añadiendo un poquitito más a la primera oración. El siguiente tipo de paralelismo es el antitético, y es típico de los salmos, pero existen más o se notan más en los proverbios. Y es una forma de enseñar por medio de contrastes, como si usted hace esto, pasa esto, o si no hace esto, va a suceder esto. Por ejemplo, veamos dos salmos también. Dice el Salmo 1:6, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Y el Salmo 37:9 dice, porque los malhechores serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Ven que es como una consecuencia de la acción que dice el Salmo que podemos hacer o que no podemos hacer. ¿Qué otras características podemos encontrar en los salmos? Bueno, los salmos se caracterizan por su sencillez en la expresión. Son muy simples de comprender. Cualquier persona se puede sentar y leerlos y entender verdaderamente que el autor está expresando algo, una emoción, y es que nos sentimos muy cercanos realmente con esa persona que está hablando, porque está viviendo las mismas situaciones que quizás podemos estar viviendo nosotros. También otra característica es que los salmos tienen mucho vigor y mucha fuerza en su expresión. A veces hasta nos asustan, ¿verdad? Porque son muy directos, no son nada sutiles, y tanto así que a veces tiene expresiones de maldiciones o de venganza con las que no estamos muy familiarizados, y a veces, ¿verdad?, nos cuesta como uy, qué fuerte es el lenguaje que está usando, qué fuerte esa expresión, pero es una de las características también que tienen los salmos, no tienen nada de sutileza. Otra característica es que usan muchas figuras literarias. Abundan las personificaciones, las metáforas, los símiles, como por ejemplo en el Salmo 1, que es uno de mis favoritos, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y está haciendo una comparación, haciendo referencia a una persona que medita en la palabra del Señor. Es uno de los muchos ejemplos que tienen los salmos sobre, ¿verdad?, las figuras literarias. Pero la principal característica que tienen los salmos, y que es lo que verdaderamente nos tiene que mover, nos tiene que llamar la atención, nos tiene que instar verdaderamente a leerlos y a meditar en ellos, es su concepto teocéntrico del mundo. O sea, que nos muestra a Dios como creador, el que sostiene y dirige absolutamente toda la vida, todo. Él es nuestro Salvador. Vean qué bonito como lo expresa el Salmo 77 del 11 al 14, que dice así: prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas sus proezas, evocaré tus obras poderosas. Santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Qué bonito, verdaderamente este salmo expresa la razón de ser de los salmos, que es precisamente adorar al Señor, y ese ha sido su propósito siempre, y desde ese tiempo en el que se escribieron hasta el día de hoy sigue siendo ese el propósito, exaltar al Señor. Como ha sido difícil determinar la autoría de los salmos, también a veces ha costado un poco determinar el contexto en el cual fueron escritos. Sin embargo, aunque se le ha dado un contexto general al libro de los Salmos, pues aún quedan, ¿verdad?, algunos detalles ahí que no se han logrado comprender. En algún momento se pensó que la mayoría de los salmos fueron escritos en el exilio. La semana pasada, que estuvimos reunidos, tuvimos esta reunión pero en vivo, estuvimos hablando acerca de la adoración y la adoración bíblica. Y entre lo que estábamos aprendiendo la semana pasada, hablábamos acerca de cómo el pueblo de Israel en el exilio
abrió los ojos a cómo había abandonado los preceptos del Señor. Y quizás por eso fue movido a un sentimiento de buscar de nuevo al Señor. Y así fue. Dios levantó a muchos profetas que hicieron un llamado a volver a los caminos del Señor. Entonces muchos salmos fueron escritos en ese tiempo de exilio y post-exilio, ¿verdad? Una vez que ellos salen de Babilonia, pues siguen adorando y glorificando al Señor, gracias a estos profetas que llaman también la atención. Sin embargo, recientemente con nuevos estudios y con otras formas también de interpretar estos escritos, se ha determinado que muchos de los salmos fueron escritos mucho antes, como les decía al inicio, hasta 1000 años antes de Jesucristo. Por ejemplo, se habla que los libros 1, 2 y 4 fueron escritos antes del exilio del pueblo hebreo a Babilonia. El libro 3 se dice que fue escrito en el exilio, mientras estaban ellos ahí en cautiverio, y el libro 5 después de ese exilio. Y quiero hablarles tal vez de algunos datos curiosos, no quiero centrarme mucho en esto, pero es algo que a mí me llama mucho la atención. En mi Biblia, yo tengo, ¿verdad? Mi Biblia y aunque usamos mucho ahora también las herramientas tecnológicas, esa Biblia yo la tengo llena de rayones, de escritos, de palabras que Dios en algún momento me ha dado a mi corazón, de nombres bonitos que en algún momento veíamos nosotros para nuestros hijos. Y algo que llama mi atención es que en los salmos, en los títulos que traen los salmos, a veces hay palabras muy complejas, palabras que no sabemos qué significan. Sin embargo, para el autor eran importantes, para el autor de los salmos eran pues frases o palabras que expresaban un sentir, que expresaban, que nos decían si era un canto, si era una poesía, si lo que estaba, que si se utilizaban instrumentos de cuerdas, si eran cantos muy altos o más bien eran meditaciones bajitas. Y quiero que veamos algunos de ellos, solamente algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabra mismor, que significa salmo o canción, o una canción que es cantada o acompañada por instrumentos de cuerda. Y tal vez uno dice, bueno, ¿qué importancia tiene? Bueno, para el autor mucha, porque aparecen 57 títulos de los 150 salmos, así que pues es algo importante. También hay una palabra que se escribe shir, que quiere decir canción, y se encuentra en 30 títulos de los salmos, así que era algo muy importante. Nos estaban diciendo que eso eran himnos, que eso eran canciones. Algunas otras palabras como miktam, que significa meditación u oración silenciosa, ahí nos decía más o menos de qué tipo de salmo se trataba. También la palabra tehilá, que significa alabanza. La palabra sigayón, que significa alabanza también, y muchísimas otras más. Hay una que tal vez sea más conocida, la palabra Selah, que aparece 77 veces en los salmos. Y aunque no tiene un significado muy preciso, se dice que probablemente era una indicación que se le daba a las personas que estaban tocando un instrumento para que tocaran más fuerte. Ese Selah era como una indicación para que tocaran esos instrumentos más fuertes. Y pues todas estas cosas son interesantes. Hay otra que es Higayón, que significa meditar, y era como una indicación para los músicos para que bajaran un poquito también la música. Qué interesante, ¿verdad? A veces leemos los salmos, nos identificamos con muchos de ellos, vemos mucho de nosotros en ellos y mucho de Dios en ellos, que eso es lo más importante. Sin embargo, a veces no nos detenemos a comprender estas cosas. Y como conocedores de la palabra, como cristianos, pues es importante que también aprendamos algunas de estos estudios que se han hecho en algunos de los libros. Y hay muchísimas cosas más, así que yo quiero que la próxima semana usted también nos pueda acompañar, que podamos tener una reunión como esta virtual, que gracias a Dios podemos tener, y comprender un poquito más acerca de las formas y los usos de los salmos,
¿Por qué es que hay salmos que maldicen? ¿Qué significa eso? ¿Será que yo también puedo hacerlo hoy día y también puedo decirle a Dios lo que siento por las personas y desearles algo malo? Bueno, no se pierda la enseñanza de la próxima semana, porque eso también nos va a dar un panorama de qué espera Dios de nosotros a través de los salmos. ¿Por qué los dejó? Porque son importantes también. ¿Qué les parece si en este momento hacemos una oración? Señor, gracias por esta palabra, gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy. Gracias, Señor, porque podemos notar que a través de los salmos tú también nos hablas. A través de los salmos podemos conocer más de nosotros, más de ti, Señor. Gracias, Señor, porque los salmos son una ventana hacia una relación contigo. Es como entrar a una comunión contigo. Podemos aprender, Señor, acerca de los ejemplos de estos autores, de todas estas personas y estos pueblos que escribían los salmos y que los pasaban de una generación a otra. Podemos aprender que te agrada que te alabemos, que te agrada que te adoremos, que te agrada que cantemos al mundo entero tus maravillas y lo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tenemos esta herramienta y que podemos seguir, Señor, aprendiendo acerca de tu palabra. Te damos la gloria. Bueno, hemos llegado al final. Sin embargo, tengo un anuncio muy importante que hacer a todos los chicos y chicas. Por favor, dígale a su papá o a su mamá que pueda ingresar al link que le enviamos para que usted pueda conectarse también a esta clase tan bonita que van a tener. Ustedes también van a aprender acerca de los salmos y yo sé que les va a gustar muchísimo. A todos los adultos y los niños también, porque si nos quieren acompañar son bienvenidos. Todos los miércoles a las 8 de la noche nos estamos reuniendo a orar. Créanme que ha sido un tiempo hermosísimo, de mucha unidad, hemos visto milagros, hemos glorificado al Señor por las cosas que hemos visto, unos a otros estamos llevando cargas y eso es lindo, eso es lo que hace una familia en el Señor. Quiero invitarle también a que si usted desea sembrar en esta obra, se ponga en contacto con Jennifer Mora, con Carla Ayala, que ellas son las personas que colaboran en esta área en Proyecto Collage. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes en este tiempo, los extraño muchísimo, de verdad que pronto, sé que pronto vamos a poder vernos, seguimos orando por cada uno de ustedes, no hemos dejado un solo día de verdad de pensar en ustedes y de recordarles con mucho amor. Así que esperamos vernos pronto. Un abrazo. ¿Qué solución hay otra? No es la vida loca para almas rotas. No estoy en calle, por eso cambio el número. Que no llamen, que ya no estoy en eso, no. Ese soy yo, el de la foto que se subió, el mismo que una vez Dios cambió.